Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube, LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestro tema de la guerra cristera, no sin antes encomendarnos en esta mañana a Señor Jesús a través de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, rezando nuestro Ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que después de un periodo en el que se prefirió apenas hablar del conflicto religioso, conocido como Guerra Cristera, porque durante un tiempo se guardó silencio, comenzaron a aparecer algunas obras firmadas por quienes habían participado, tanto del lado del gobierno como de las milicias cristeras. Y estos, estos, eh, ay, estas narraciones, estos testimonios, em, a veces eh, quisiéramos encontrar algo que nos dijera por qué se oculta un hecho y de repente surgen esos hechos, ¿verdad? Y hoy, al celebrar 100 años de la Guerra Cristera, pues se ha hablado mucho de la Guerra Cristera y ha habido acontecimientos a lo largo del país que han recordado esa gesta, pero dentro de la narrativa histórica, durante mucho tiempo se guardó esto. Sí aparecían, porque yo recuerdo en algún libro de historia en la secundaria, en la preparatoria, que se hablaba muy, muy, muy brevemente de ese periodo de la Guerra Cristera. No en su amplitud como tal vez hoy podríamos eh, escuchar a través de unas conferencias o de algunas charlas o de algún curso o de alguna, no sé, algún museo, alguna parroquia, algún lugar donde esté en boca ahorita esto de la gesta cristera. Pero sí, hubo mucho tiempo en el que se guardó, ¿no? Aunque muchas veces esas narraciones contenían elementos testimoniales interesantes, muchas de ellas no servían para hacerse cargo de la complejidad del acontecimiento, ¿no? De hecho, hay una narrativa acerca de Miguel Agustín Pro, el primer beato fusilado, en donde hay dos narrativas, ¿no? La narrativa que decían que era un hombre totalmente aliado a al a la guerra cristera y un hombre muy, digamos, era como la cabecilla, ahora sí, el que tramaba las cosas, este,
el que creían que exportaba o traía armas y demás, ¿no? Y muchos del oficialismo de aquel entonces, pues lo atentó contra su vida, ¿no? Este, y bueno, ahora sí que un contrincante muy serio, ¿no? Pero por otro lado está la narrativa que no tenía nada que ver con esas cosas, simplemente era un sacerdote que ejercía su ministerio a escondidas y cuidándose de que lo fueran a atrapar, como es la narrativa común de todos aquellos que se cuidaban ante estas situaciones del gobierno, ¿no? Del oficialismo de aquel entonces. Y a veces uno no sabe dar crédito. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cuál es el verdadero testimonio? ¿Cuál es el contratestimonio? Y así pudiéramos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero de antemano ya hay una cuestión ahí que nos lleva a pensar cuál es la historia real. ¿Verdad? Y pues nosotros nos vamos a meter dentro de la historia de la iglesia, obviamente, puesto que dentro de este marco, quienes han rescatado esta cuestión de la historia de la guerra cristera, pues es la misma iglesia, no hay otro elemento, ¿no? Pero es muy interesante. Y fíjense también que también coincidió ese periodo de la guerra cristera y de todo esto con el periodo de profesionalización de la historia en México, porque empezaron a surgir autores mexicanos y extranjeros que empezaron a abordar esta temática cristera y una perspectiva diferente y acudiendo a las fuentes primarias. De hecho, un sacerdote hace ya muchos años hizo un estudio sobre la guerra cristera y sacó dos tomos de libros. Él es español y dedicó mucho tiempo de su vida a recurrir a estos, a México, a vivir en esos lugares donde fue la guerra cristera y recopiló muchísima información. Entonces, no solamente es un, hay, podríamos decir que hay obras por ahí como muy, muy esporádicas, obras sobre lo sucedido, pero sí ha habido quienes han integrado este estudio, ¿no? Y prácticamente dentro de esto, pues muchos autores mexicanos y sobre todo extranjeros que han abordado la temática cristera y con ello se obtuvo una versión que descubrió la complejidad del problema, que, vuelvo a repetir, esa complejidad del problema sigue estando latente, ¿verdad? Porque hoy en día se va a firmar un decreto, digamos, o un común acuerdo entre los comunicadores, ¿verdad? Ante el cierre o la persecución de comunicadores, ¿no? La famosa censura hoy del gobierno oficial, ¿no? Y precisamente eso que en algún momento se dijo, las supuestas alianzas o la supuesta paz entre el Estado y la Iglesia, pues no se ha llevado a cabo totalmente, ¿no? Y lo podemos ver hoy en día. Se está buscando censurar a todos los comunicadores y como ya les decía, hace unos meses se había levantado una ley o más bien una iniciativa de ley para censurar inclusive los canales católicos y todos aquellos canales que hablaran o criticaran, ¿no? O dijeran algo en contra del gobierno, que muchas veces ni siquiera es eso, sino más bien es como una reflexión, llevar a cabo una reflexión, una crítica, crear conciencia, opinión y acción de lo que realmente está sucediendo y qué tenemos que hacer, ¿no? La idea es poder mejorar en ese sentido en todos los aspectos. Pero bien, y les digo, hoy se va a firmar, bueno, hoy no, unos días por aquí, se estará firmando en nuestra diócesis un acuerdo, ¿verdad? Para apoyar a todos los comunicadores, ¿verdad? Que los quieren censurar de alguna manera, ¿verdad? Provocando lo que últimamente ha salido, una famosa lista de personajes que están ahí en boca de todos, ¿no? Y que, pues, a la profesionalización de lo que hoy sucede, ¿verdad?
pues ha habido, lo que se quiere hacer es una persecución y siempre la habrá. Digo, si en algún momento llegásemos a tener cierta tranquilidad y paz en todos los aspectos, si tuviéramos una apertura a escucharnos, a dialogar, a no levantar la voz, gritándonos, insultándonos y se pudiera hablar de un común acuerdo, yo creo que México sería otra cosa, pero pues aquí la diferencia está en eso, ¿no? Que muchas veces no sabemos abrir nuestras mentes, nuestros corazones a las realidades que se plantean. Pero bien, esta problemática, hermanos, hasta el día de hoy ha seguido, ¿sí? Hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe, un religioso sacerdote, que él publicaba una revista en el tiempo del nazismo y una revista católica, obviamente, y con algunas cuestiones pues sociales, culturales de su época, y pues lo censuraron. No solo eso, le quitaron sus imprentas, cerraron el convento, y lo encarcelaron y lo mataron, ¿no? Entonces, esa es la gran complejidad de un acontecimiento. En este caso, el acontecimiento primario de México es la Guerra Cristera, ¿verdad? Y bueno, en esta complejidad hablamos pues de los tiempos, ¿verdad? Que se ha venido hablando de la historia de la Guerra Cristera y que de alguna manera pues ha venido a nuestros tiempos. La Guerra Cristera, entonces, hermanos, es llamada también una insurrección de miles de católicos contra el gobierno constituido entre los años 1926 y 1929. Y déjenme decir algo, no solo católicos, sino también de otras religiones o de otras profesiones de fe que en su momento también se vieron mermados por esta ley famosa Calles, ¿no? El cese al culto, que específicamente iba contra la Iglesia Católica, pero que algunos otros tuvieron también las repercusiones y también hubo quienes se unieron a esta insurrección. Pero bueno, ese es otro punto, ver quiénes también se unieron a este movimiento. Ha sido eh, un tema de muchos estudios hasta el día de hoy. Algunos de gran rigor histórico y fruto de muchos años de trabajo y minuciosa investigación han llegado hasta nuestros tiempos. em, una propuesta histórica permeada de un espíritu apologético, es decir, de la defensa de la fe, porque al final de cuentas, una de las características propias de la guerra cristera es la apología, ¿verdad? Apología quiere decir defensa de la fe, ¿verdad? Y con tintes muy prometedores en el sentido de una apertura a el seguir construyendo, ¿verdad? Una vida espiritual y también una vida de apostolado, ¿no? Y esa situación pues llevó a deformar esa relación entre iglesia y Estado. Bien, y fíjense que en algunos casos también hay algunos escritos que carecen de objetividad deseada porque su punto de partida era más ideológico que histórico. Y aquí hay que ir también a tener cuidado con lo que leemos acerca de la guerra cristera, porque hay algunos documentos que tienen o están permeados por una ideología muy fundamentalista, inclusive llegamos hasta el fanatismo, ¿no? Lo fanático, y tener cuidado también con esa parte, ¿no? No podemos llegar al fanatismo o a los fundamentalismos de una historia que tiene pues su rigor objetivo, ¿no? Su complejidad. Que de alguna manera la historia pues se viene haciendo, ¿no? A través de la historia. Y fíjense pues que dentro de esta objetividad deseada, ¿verdad? Tener cuidado con ese punto entre lo que es puramente ideológico, fundamentalista, fanático, ¿verdad? A lo meramente histórico, que vale más, ¿verdad? El objetivo histórico. Es decir, que pretendían convencer sobre la verdad de la opción que defendían, para lo cual magnificaban u ocultaban algunos hechos según mejor conveniera
al fin preconcebido. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, ideológico e histórico, ¿verdad? Ahora sí que tener hay que estar neutros ante lo que podamos encontrar o leer, porque nos pudieran hablar de algún suceso cristero y muy permeado, ¿verdad? De esto que eh, asombroso, mágico, milagroso, ocultoso, ¿no? Y por otro lado está la historia de la realidad, cómo se fueron dando los hechos, los acontecimientos y del por qué están estos y por qué pues precisamente surge aquello otro, ¿no? ¿Verdad? No podemos fanatizarnos en algún punto, ¿no? Y tampoco quedarnos con un solo pensamiento, es que esto fue así y así se queda, ¿no? Sino también estar abierto porque el estudio de la guerra cristera no ha terminado. ¿Verdad? Son 100 años de ese acontecimiento. Es como si quisiéramos dejar de estudiar la independencia o la revolución en estos tiempos, cuando hoy se sigue estudiando el tema de la independencia, de la revolución, todos los acontecimientos históricos que ya están planteados. La cosa es que también hay cada vez más información, cada vez más crítica, más opinión, y eso es muy bueno porque vamos creciendo en una amplitud de opinión y certeza ante los acontecimientos históricos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en quedarnos en una sola línea. Hay que tratar de estar abiertos. Ahora, es precisamente en el periodo de la posguerra cristera, que se inician en México dos procesos muy importantes para el estudio de la historia. O sea, posguerra, quiere decir que después de la guerra cristera, iniciaron dos tipos de procesos. Uno, la profesionalización y el otro, la institucionalización. La profesionalización de aquellos historiadores que de verdad vinieron a dar un punto de inflexión a la cuestión cristera, como también la institucionalización de ese acontecimiento, tanto lo que dice el gobierno, ¿verdad? Como oficial, o hoy se usa la palabra oficialismo, ¿verdad? Que tiene que ver solo con el Estado, su pensamiento, su propia idea, lo que ellos quieren anteponer a la crítica de las personas, y la otra, la visión católica de aquel acontecimiento y de los testimonios de la gente y de todos aquellos que estuvieron en ese movimiento, ¿no? Que es valioso también toda esa información. Y hemos conocido por muchas personas que hay gente que conoció a sus parientes o que tuvo conocimiento de algunos parientes que todavía hoy esos parientes dan testimonio de sus quienes fueron en aquel momento militantes de la guerra cristera, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Y toda la historia que hay detrás de ellos, ¿no? Quienes estuvieron detrás de ellos, también acompañando. Hubo mucha gente que acompañó a aquellos hombres y mujeres que en esta gesta histórica pues fueron recordando esos sucesos y que aportaron. Les digo que este padre español, les voy a enseñar en otro momento los dos tomos de este padre y todo el tiempo que le dedicó a esto, ¿no? No son dos libritos chiquititos, digamos, de 100 páginas, ¿no? Es con 400 es como un trabajo de 1000 hojas, ¿verdad? Él se metió inclusive ahí con los familiares, conocidos, amigos, vecinos, de quienes fueron aquel entonces eh, partidarios y personajes muy importantes de la gesta histórica, ¿verdad? Bien, le vamos a llamar histórica porque lleva 100 años. Con esto, al mismo tiempo, se fundan un buen número de institutos y colegios que profesionalizaron precisamente los escritos y las enseñanzas de la historia y que comenzaron a surgir en México escuelas de historiografías que siguen las distintas corrientes europeas, como el historicismo y el positivismo, y esto necesariamente habría de incidir en el modo de investigar y escribir sobre la guerra cristera. ¿Verdad? Son palabras que tal vez muy técnicas, que nosotros no, casi no escuchamos, pero que tienen que ver precisamente con la fundamentación de algún acontecimiento histórico, ¿verdad? El historicismo y el positivismo
tuvieron que ver con el modo de investigar y describir un acontecimiento, en este caso la Guerra Cristera en México. Pero el otro lado están las escuelas historiográficas, que dentro de esas escuelas historiográficas está precisamente toda la ciencia teológica y católica que también tomaron de ahí, ¿verdad? La historia y que podemos tener dos puntos de vista. Clarísimo está, la ideología política y la ideología católica. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado por dónde queremos llevar este rumbo y no fanatizarnos en alguna. Y ustedes lo han visto ustedes lo han visto en muchos videos, seguramente en muchas noticias, cuando hay un fanatismo religioso y cuando hay un fanatismo político. Y lo vemos, es muy claro en esos tiempos, ¿no? Ahora, en el periodo de la profesionalización de la historia en México, con el surgimiento de importantes centros de investigación en ese terreno, como el Colegio de México y el Instituto de Historia, que son dos institutos que valen la pena. Allí la Universidad Pontificia de México también tiene un importante biblioteca de la historia de la iglesia en México, impresionante. Hay sacerdotes, y conozco un sacerdote, Juan Carlos Casas, que se ha dedicado toda su vida desde que entró al seminario, terminó sus estudios, hizo sacerdote, toda su vida a la historia. Yo muy raras veces lo he visto celebrar misa o con celebrar una misa, pero su vida es profesional, muy profesional, ¿verdad? Yo a veces me digo, eh, ¿cuándo les da tiempo de estudiar, de investigar? Eh, no sé si tengan parroquia, pero se dedican al estudio, están en la escuela, en la universidad, dan clases toda la semana, después hacen sus cursos, sus propedéuticos, y yo digo, ¿cuándo celebran, no? Muy escasamente, les digo, yo lo he visto con celebrar, ¿verdad? Pero hay una dedicación total de su vida a la historia y de verdad que vale la pena. Hay unos libros sobre la historia de México y la independencia y la historia de México y la Revolución Mexicana. Excelentes, son trabajos que valen la pena y precisamente el Colegio de México, el Instituto de Historia, la Universidad Pontificia de México, pues han elaborado todo esto que hoy y han dado facilidad también a muchos otros investigadores, tanto mexicanos como extranjeros, para que tuvieran asegurado un trabajo profesional, ¿verdad? De tal manera que ese trabajo profesional pueda tener ya una base, ¿verdad? De lo que es la historia de México, en este caso específicamente la Guerra Cristera, ¿verdad? De hecho, creo que, digo, con mucho más entusiasmo recibir a gente que quiere verdaderamente estudiar estos acontecimientos, ¿verdad? Y esto no solo es el tema de la Guerra Cristera, sino de la historia general, aunque particularmente fascinado por el estudio de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, está John Mayer, está Alan King, Friedrich Kass, respecto a la Revolución Mexicana, David Bradin en relación a la historia del siglo XIX y entre otros más, ¿verdad? Juan Carlos Casas, aquí tengo precisamente otro librito, em, ahorita les voy a decir el nombre del autor, Historia de la Guerra Cristera en México, de Francisco Carpintero Benítez, que es una historia que está de la editorial Almasura 2024, hace un año, 2 años, ¿verdad? Tiene tiene el imprimatur, ¿verdad? Tiene el derecho de autor, obviamente, ¿verdad? Y bueno, parece muy interesante este libro, como ha habido otros más que se han dado, ¿no? Y les voy a enseñar porque lo único que tengo a la mano, ¿verdad? Son esos dos libros gruesos de la Guerra Cristera. Ahora se los voy a presentar aquí, y de ahí vamos a tomar algún testimonio de algún mártir cristero para que sepan más o menos cómo vivieron ese momento tan importante, ¿no? Bien, em, y bueno, se ha hecho igualmente dentro de la profesionalización e institucionalización,
Se ha hecho una periodización en 4 etapas de las obras que tratan el tema de este estudio, em, que vamos a tratar de ver. Digo, para hablar de la guerra cristera ahora hay que tener mucho más tiempo. Bien, para la categorización por etapas se tomó en consideración los contenidos de las obras que trataban sobre el tema, como el grado de profesionalización de los autores. Ahorita voy a decirles algunos otros autores más. En la primera etapa se pretende más que nada conseguir simpatizantes o detractores de las partes contendientes. Fíjense, o sea, cómo sabemos nosotros esta guerra cristera, precisamente porque algunos de los primeros investigadores lo que hicieron es buscar simpatizantes y buscar detractores, que en ese momento pues eran contendientes. Muy interesante porque es como si, por ejemplo, yo que ahorita vivo aquí en Anenecuilco, me pusiera a buscar a los parientes de Zapata y por otro lado buscar a los contrincantes de Zapata, ¿no? Sería interesante porque estás haciendo una profesionalización, estás buscando hechos concretos, ¿no? Pero eso es lo primero. ¿Eh? Obviamente, ante todo siempre se busca eh, los dos lados, obviamente para poder narrar, describir los acontecimientos. Segundo, casi como continuación de lo anterior, pero una vez que el conflicto armado había terminado, se escribió para exaltar como la gesta heroica, la labor de los que habían participado. Y bueno, aquí está, después de, eh, haber tenido las dos partes, ver cómo se hizo el conflicto, qué fue lo que llevó al conflicto armado, ¿verdad? Quiénes participaron, cómo se organizó, ¿verdad? Y bueno, y viene la etapa precisamente de la labor de la gesta heroica, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen, y pasó esto en Zaguayo, pasó esto en Morelia, pasó esto en Guanajuato, y bueno, se va recopilando, pasó esto en Tequesquitengo, y bueno, en fin, ¿verdad? Y ahí se va elaborando. ¿Verdad? Y les he dicho también, cuando termina la supuesta guerra cristera, todavía quedaron algunos cristeros que ya no formaban parte de la ideología católica, de esa apología de defender la fe, sino ya traían otro pensamiento, que era liberarse del, ahora sí que del oficialismo. Todavía quedaron los famosos últimos cristeros, ¿no? Bien, después de ese segundo punto viene la etapa, sobre todo la recopilación de testimonios de todo, ¿no? De lo que sucedió en esta parte, fulanita de tal. Y ahorita les digo, voy a tratar de comentarles algunas investigaciones que se han hecho, alguna bibliografía muy importante dentro de esto, ¿no? Y por último, la participación de historiadores profesionales, perdón, la recopilación de testimonios con la participación de historiadores profesionales, y en la última etapa, ¿verdad? Los autores afrontan el tema de un modo diferente, no con ánimo de defender, exaltar o hundir alguna de las partes, sino de desentrañar el conflicto en toda su complejidad. Obviamente, el Colegio de México es un colegio de varios autores de historia, no crean que eso es interesante también. Digo, yo no conozco mucho em, sobre cómo la historia, pero en el seminario nos dieron una clase de que se llama filosofía de la cultura, filosofía de la historia, y cuando vamos a la teología, ahí está la historia de la iglesia universal y la hermenéutica y todo esto. Y entonces ahora yo entiendo, ¿verdad? Lo poco que, que puedo comprender. Tendría que meterme a estudiar historia, pero lo que puedo comprender es aquí que cuando se reúnen para hacer algo de historia, no se reúne uno solito. Tiene quienes también le van a dar su punto de vista, también van a tener su opinión. Y por eso el Colegio de México, como la Universidad Pontificia, como lo es también la otra, el Instituto de Historia, pues obviamente ahí hay muchísimos personajes que se han dedicado, y que seguramente un autor, cuando recuperó los puntos todos para poder después desentrañar el conflicto, para presentar la historia, pues va a haber a quienes van a decir, bueno, oye,
esta historia que tú hiciste está cargada de esta ideología o de este pensamiento, ¿no? Y obviamente otros autores van a decir, bueno, tu trabajo es excelente, está neutro ante todo el conflicto. Y los vamos a encontrar porque sí hay libros de historia, obviamente, que son del oficialismo y te van a remitir a lo malo que hicieron los cristeros, como también va a haber parte de la otra, ¿verdad? Ideología diciendo que el gobierno era nefasto, ¿no? Pero hay que buscar la neutralidad para poder nosotros tener una opinión ante todo, ¿verdad? Porque aquí la idea es que no caigamos en un fanatismo religioso, ¿verdad? En el que tengamos que decir, pues todos tienen que ser cristeros porque todos tienen que serlo. No, obviamente, pues habrá que saber qué nos dice la historia, ¿verdad? Y es lo que voy a tratar de enseñarles también y de llevarlos también a la reflexión. Y seguramente eso que les estoy diciendo pues, nos está llevando a la complejidad de todo esto. ¿Cómo llegar a estos puntos? ¿No? Y recuerdo al padre, que les voy a decir también su nombre y los libros, él nos contaba que le costó mucho trabajo, por ejemplo, meterse entre las barrancas, entre las veredas, en donde había muchos cristeros, ¿no? Y que ahí todavía encontraron vestigios, ropa, cosas que fueron quedando de esos acontecimientos, ¿no? Y precisamente el padre decía, es que es muy complejo, pero está. Y este padre no solamente se dedicó al estudio de la guerra cristera, sino también al estudio de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero bueno, eso se los voy a dejar como para ahí, para que lo tengan así como que quiénes son, ¿no? ¿Quién es? ¿Verdad? Para mí vale la pena porque es un sacerdote que se ha dedicado a eso, ¿no? Y su historia es neutral, no tiene ninguna argucia ni tanto fanática, ideológica, como tampoco política o gubernamental, ¿no? Es neutro el punto, ¿no? Bien, voy a terminar con esta introducción que amplié porque hablar de la guerra quisiera que hablar de la historiografía de la guerra, ¿a qué sucede, ¿no? ¿Cómo se fue realizando? Bien, entonces cuando los autores, todos los autores, los historiadores profesionales se reúnen, pues tratan de presentar el tema de un modo diferente a todo lo que han recopilado. ¿Para qué? Para que no con ánimo, dice aquí, de defender, exaltar o hundir alguna de las partes, sino para desentrañar el conflicto que tiene esta complejidad. Y así cualquier historia. ¿Sí? Ahora, si bien existen otros estudios, sobre todo por el título, la guerra cristera, los cristeros, y debe de haber muchísimos, ¿verdad? Muchísimos, parecería que coinciden con el trabajo que ahora vamos a emprender, ¿verdad? Muy diferente a todo, pues cada uno de ellos recorre rutas distintas y no persigue el mismo objetivo que nos hemos trazado, ¿verdad? Que es este precisamente de ser neutros, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de examinar y organizar críticamente la guerra cristera y esbozar para hasta donde se nos dé posibilidad, también mi capacidad de conocimiento, para poder llevar esto a buen término. Bien, ahora voy a pasar rápidamente, porque ya el tiempo nos abruma, ¿verdad? A la bibliografía, a las fuentes. Bien, vamos a las fuentes. Así rápidamente, fíjense, eh, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Son como 6 páginas de historiadores de todos aquellos que vinieron a hacer y a presentar la historia de la guerra cristera. Solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Arquímedes, él habla sobre los famosos arreglos religiosos y la pastoral que presentó el excelentísimo delegado apostólico Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, examinados a la luz de la doctrina católica, México 1929. ¿Sí? O sea, apenas había pasado el conflicto. Vamos a otro. Antonio Dragón, el Padre Pro, libro dedicado solamente al Padre Pro, de Bilbao, en España, editorial Vasca, 1934. ¿Verdad? Ahora vamos con Graham Greene, The Lost Rose, A Mexican Journey
Londres en Inglaterra, ¿verdad? Está hablando también de la guerra cristera, de las jornadas cristeras, ¿no? Eh, Acá hay otro, un francés, la tragedia mexicanie, Yus Aung San, de Giovanni Oyois, 1928. O sea, estamos hablando prácticamente de lo que se dio inmediatamente después de la guerra cristera, ¿verdad? Ahora me voy a ir acercando a algún librito más actual. Por ejemplo, está Luis de la Torre, Ecos de la Cristiada, 1926, Zapopan, 2008. Está reeditado, obviamente. Bien, está otro, por ejemplo, está un documento del 2016 de son varios autores: García Bogarde, Marta Eugenia, Rosa Salas, Sergio Francisco, la Iglesia Católica en México desde sus historiadores de 1960 al 2010. Es un anuario de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Que lo podemos encontrar, e inclusive aquí está la página de internet 2016. Por ejemplo, hay otro libro que se llama de González Fernando, Matar y morir por Cristo Rey, aspectos de la cristiandad México, Plaza y Valdés, 2001. Y bueno, no se digan los documentos papales de la época, o sea, esos que están dentro de la época de la Guerra Cristera. Y bueno, todos estos documentos son 6 páginas, hermano. 6 páginas de bibliografía, ¿verdad? Entonces, pues yo espero que esto que estamos compartiendo nos ayude precisamente a discernir lo que es la gesta de la guerra de cristiana, ¿verdad? Que nos ayude a descubrir, ¿verdad? Que tiene un valor muy importante, pero también hay que saber por dónde llevarlo, ¿verdad? Bien, aquí vamos a terminar toda esta gran introducción con esta bibliografía que hice desde la primera parte y esta. Y en la siguiente vamos a irnos metiendo a la cuestión de las luchas del siglo XIX y los preámbulos, digamos, de la guerra cristera. Y nos vamos a ir metiendo un poquito más al fondo hasta llegar a poder estudiar un poquito los documentos papales y de este libro que les voy a comentar sobre algún testimonio de la guerra perdón, de los cristeros en ese momento eh, muy peculiar de nuestra patria. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Oración para pedir la beatificación del servo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu servo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una vida intensa de vida de trabajos, vigilias y sacrificios por la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios los bendiga y si Dios nos los permite, nos encontramos la próxima transmisión. Saludos y bendiciones a todos.